mental debe ser trabajada desde todas las aristas, porque ya nos hemos dado cuenta que frente a cualquier crisis, a cualquier situación en la que nos enfrentemos, estar preparados mentalmente nos va a dejar sobrevivir. La mente es como un paracaídas. Cuando la mente está abierta, las podemos sobrevivir, pero cuando la mente está cerrada, no podemos sobrevivir. Lamentablemente hay muchas personas que hoy toman caminos totalmente negativos frente a situaciones críticas. Y eso es lo que justamente vamos a tocar con nuestro psicólogo que está invitado dentro de, ya está con nosotros como panelista, Cristian Arias, psicólogo clínico, una persona que siempre ha venido desarrollando un trabajo a nivel de Ecuador al aporte de las familias. Él ha venido trabajando ya en programas de aporte a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ha creado programas, un programa de crianza respetuosa, ahora tiene un programa de apoyo en taller de parejas y siempre ha venido trabajando constantemente al aporte de la familia. Cristian, gracias por estar con nosotros, por ser parte de este espacio, de esta retransmisión en vivo que hemos hecho con algunos profesionales de Latinoamérica. Gracias, Cecibel. Algunos profesionales de Latinoamérica, entre esos Julio, Alejandro, Juan Carlos, pero ahora vamos a entrar y tocar también otros tópicos importantes desde la salud mental que son importantes aterrizarlo porque las personas se siguen preguntando, las personas siguen teniendo muchas incógnitas, como decía Ceci, estamos recién a 48 horas de un suceso. 9 de enero vivimos una situación totalmente, un impacto social, vivimos una situación terrorífica que todavía el cortisol, como dijo Cecilia, la tenemos arriba. Todavía no estamos estacionados emocionalmente. Pero sí hay algunas cosas de esto que quisiera preguntarte y como desde tu experiencia clínica, quisiera que hagamos un refuerzo en nuestras familias. ¿Por qué? Porque han pasado algunas cosas, como por ejemplo, Cristian, aquellas situaciones que han ocasionado un trauma después de haber sido testigos, en algunas personas, testigos de una muerte, de un combate, después de haber sufrido una herida, algo, las personas que fueron secuestradas, las mutilaciones que han sufrido muchas personas, son cosas reales. La hemos vivido en Ecuador, desde el campo clínico. ¿Qué hacer en lo que respecta a estas personas en la salud mental? ¿Qué tal, Desiree? ¿Cómo estás? Juan Carlos, primero que nada felicitarlos por esta iniciativa. Daisy, Desiree, Juan Carlos, felicitarlos por esta iniciativa. Qué lindo que hayan personas que le den importancia a estos temas y que digan, bueno, hay que hablar de esto. Y no mañana, no pasado, sino ahora, right now. Hay que hablar de estos temas porque son fundamentales para poder reflexionar, poder aprender y sobre todo poder plantearnos, a ver, como sociedad, cómo estamos, en qué condiciones estamos, qué son los asuntos que hay que revisar, qué son los asuntos que hay que corregir, qué son los asuntos que hay que pulir, qué tipo de desafíos enfrentan las familias, los educadores, los terapeutas, los médicos, los medios de prensa, los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son temas que vale la pena poner sobre la mesa y qué bueno que hayan personas como ustedes que digan, bueno, hay que hablar de estos temas. Ahora, es una pregunta sumamente compleja y es una pregunta que da para hacer toda una reflexión, eh, porque evidentemente no es cualquier cosa. Esto en términos de la salud mental le llamamos una crisis o una situación atípica. ¿Qué quiere decir una situación atípica? Una situación fuera de lo común. Esto es algo fuera de lo común, como lo es un terremoto, como lo es un tsunami, como lo es una pandemia, como lo es un conflicto armado, como lo es un ataque terrorista. Es una situación atípica. No hay todos los días una banda delictiva que se involucre, que ingresa a un canal de televisión y aparezca como en las películas al aire, en vivo y en directo. Eso no pasa todos los días. Un hecho de tal magnitud, de tal conmoción, no ocurre todos los días. Y ante una situación atípica, la respuesta natural que va a tener el ser humano a nivel psicológico y a nivel neurológico, la respuesta natural que tiene el ser humano es el estrés, ¿ok? Voy a ir de menos
a más, ¿sí? La respuesta natural es el estrés. El estrés es el estado de alerta del sistema nervioso que nos pone en guardia ante una adversidad, ¿ok? Ante una situación difícil, de repente, ante la probabilidad de que me van a robar, me pongo en alerta, me subo en un bus, me subo en un taxi, ingreso a un almacén. Es decir, el estrés es un estado de alerta, me pone en guardia. La función del estrés es esa, es poner en alerta a la persona. A nivel psicológico, uno experimenta una emoción, es el miedo, ¿ok? La función del miedo es la supervivencia. Yo puedo ver de pronto un perro que corre a toda velocidad y voy a sentir que me va a morder, entonces me escondo. O de pronto una persona un poco sospechosa me ataca y yo corro o busco dónde esconderme. O de pronto ante un desastre natural corro despavorido, luchando por mi vida. El miedo hace eso. El miedo como aliado del estrés es la respuesta emocional ante una situación difícil. El estrés es la respuesta neurológica, fisiológica del cerebro, del sistema nervioso. A nivel psicológico experimentamos el miedo, ¿ok? Entonces, ¿por qué comienzo por aquí? Porque no sé si hay una persona que pueda decir, yo no sentí nada. O sea, vi unas personas armadas con fusiles, que le ponen aquí una bomba al periodista Calderón en vivo y en directo, y yo no sentí nada, yo estuve de lo más tranquilo. No creo que haya una persona que tal vez diga esto, y si lo hubiera, inclusive eso llamaría la atención, porque esa no gestión o no expresión de unas emociones totalmente naturales ante una situación así. Entonces, ante un hecho de conmoción social, es natural, es válido el estrés como estado de alerta, el miedo como una respuesta emocional ante una situación difícil. ¿Qué es lo que se necesita? Yo ya hablaba esto con un grupo de educadores de una escuela. ¿Qué es lo que se necesita para poder brindar una adecuada contención emocional o acompañamiento emocional? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué es lo que se necesita hacer o qué es lo más recomendable? Si me dan un segundo, por favor. ¿Qué es lo más recomendable, lo que se necesita hacer en una situación así? Lo más recomendable es hablar de esto, ¿ok? La posibilidad de poner en palabras esto, la posibilidad de decir, ok, deciré, ¿qué estabas haciendo cuando pasó esto en TC Televisión? Ah, bueno, yo estaba camino a ver a mis hijas. Daisy, ¿tú qué estabas haciendo cuando esto ocurrió? Ah, bueno, yo justamente me iba a encontrar con una amiga. Ah, ok, la posibilidad de poder verbalizar esto ya ayuda, ¿ok? La posibilidad de poder decir, sí, yo estaba en un bus, yo iba en un taxi, iba camino a la escuela de mi hijo, o iba a una reunión de negocios, y sentí mucho miedo, vi en Facebook, vi en tal canal lo que estaba pasando en TC, me angustié mucho, me puse muy... Esa posibilidad de hablar ya es una forma de gestionar el estrés, ¿ok? Ahora, esa posibilidad de hablar, de poder articular esas palabras, de poder hacer una narrativa de esa experiencia, posiblemente somos los adultos quienes de mayores recursos tenemos para hacer eso, ¿ok? Los niños se recomienda que lo hagan a través del juego o del dibujo, ¿ok? El juego o el dibujo son formas de exteriorizar. Yo trabajaba con un grupo de niños ayer, una dinámica, y sí, me impresionó mucho y me dio mucha pena que los niños dibujaron personas con fusiles, con capuchas en el rostro, ¿ok? Dibujaban sangre, dibujaban disparos. Pero es preferible, aun cuando eso nos impresione en casa o en una escuela o en una consulta privada, aun cuando eso nos impresione, es preferible que el niño exteriorice eso, plasme eso en un dibujo a que se quede acá. ¿Ok? Cuando se queda acá, quedan un cúmulo de emociones difíciles de procesar, emociones que no van a desaparecer solitas o por arte de magia, sino que las emociones, y esto quisiera que quede bien comprendido, las emociones que no son acompañadas, que no son gestionadas, no desaparecen, se cronifican. Por eso dije que iba a comenzar de menos a más. Comencé hablando del estrés. Cuando este estrés no logra ser gestionado, no logra ser acompañado, no logra ser puesto en palabras, subimos unos cuantos escalones más en la escalera y tenemos la ansiedad, ¿ok? Este estrés ya va tomando la forma de ansiedad y esta ansiedad toma el cuerpo como escenario.
¿Qué quiere decir toma el cuerpo como escenario? Que esta ansiedad hace del cuerpo una morada, entonces ya no tenemos una persona que simplemente está experimentando miedo, sino que tenemos una persona que se ahoga, que tiene taquicardia, que le sudan las manos, que le tiemblan las manos, o que se queda perplejo sin saber qué hacer, sin saber qué decidir, sin saber hacia dónde ir, o una persona que le duele la nuca, que le duele el cuello, que le duelen los hombros, que le duele mucho la espalda, que le tiemblan las piernas, que se le descompone el estómago, que no logra dormir, que pierde el apetito, que tiene sobresaltos en la noche, que tiene pesadillas, que tiene migrañas. Entonces, esa ansiedad toma el cuerpo de la persona. Esa ansiedad se apodera del cuerpo, se apropia del cuerpo y el cuerpo se convierte en el escenario de una serie de afectaciones emocionales que hay ante una situación crítica, ¿ok? Luego vuelve acá la recomendación, ¿no? Esa ansiedad necesita ser acompañada por la pareja, por la familia, por la escuela, si hablamos de niños, niñas, adolescentes, por los docentes, por los médicos, por los profesionales de la salud mental, etcétera, etcétera. Pero cuando no se procesa, cuando no se digiere esta ansiedad, tenemos un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ok? Sigue subiendo la escalera, ¿no? Sigue subiendo la escalera. Entonces, ¿qué quiere decir un trastorno? Pudiéramos pensar, imaginemos en este momento, para poder explicar un concepto tan denso como es el concepto trastorno, ¿ok? Imaginemos una habitación que puede servir de pronto como oficina, como consultorio, como dormitorio, pero imaginemos que esa habitación está con todo desordenado, todo patas arriba. ¿La habitación sirve? Sí, sirve. ¿Es funcional? No, no es funcional, porque está todo desordenado, no encuentro las cosas, no sé dónde dejé los lentes, la billetera, la cartera, el reloj, el cuaderno, la libreta, la agenda, está todo hecho un desbarajuste. Eso es un trastorno, ¿ok? Una mente, una psicología, una afectividad que pudiendo funcionar bien, no funciona bien, porque está alterada, porque ha perdido el equilibrio. ¿Y por qué es generalizada? Porque está en la generalidad o en la amplitud del ser humano. Esa persona no funciona bien con la pareja, no funciona bien con los hijos, no funciona bien en el trabajo, no funciona bien en su sexualidad, no maneja bien su economía, se ve afectada su autoestima, se ve afectado su sueño, se ve afectado su alimentación, se ve afectadas sus relaciones interpersonales. Ahí vemos varias áreas de la vida que están siendo afectadas. Por eso se le denomina ansiedad generalizada, porque en varios aspectos del ser humano esta ansiedad o esta crisis afectiva trastoca la vida de esa persona, desestabiliza la vida de esa persona. ¿Ok? No sé si hasta ahí tenemos algún comentario o alguna pregunta. No, realmente es importantísimo, Cristian. Créame que todo lo que estás diciendo es un aporte significativo porque muchas personas, o sea, la palabra o las dos palabras conjugadas, salud mental, se escuchan mucho, pero las personas no entienden de lo que significa realmente el estrés. No hay una diferenciación entre estrés. Todo el mundo habla de hoy, dice, es que tú tienes ansiedad, es que tú tienes ansiedad. Y realmente esto no, esto es una escala, como bien lo explicabas. Pasamos por una ruta de manifestaciones diferentes, comportamientos en escenarios distintos que nos van como en un velocímetro, nos van marcando cómo nos estamos encontrando emocionalmente y las personas al principio cuando vamos manejando y al principio vamos en 20, 30, 40 y sabes que vamos tarde, ¿verdad? Queremos levantar o manejar un poco más rápido, pero no tenemos cuidado o no prevemos que más adelante podemos tener un accidente, que más adelante nos pueda suceder algo nefasto porque nosotros no tomamos las debidas prevenciones. La salud mental es lo mismo. Nosotros nos hemos visto ya enfrentados a crisis, no como la del 9 de enero. Hay otras crisis a las que ya nos hemos visto sometidos, ¿verdad? Tensiones, cosas que forman parte de nuestro diario vivir, que son crisis diarias, habituales, que ya nos marcan estrés. Hay cosas que realmente, como tú decías, son parte y que tenemos que bien buscar la forma de asimilarlas.
Pero ¿qué pasa cuando esto ya se va o ya pasa esa línea de lo que es normal y empezamos, nuestros comportamientos se empiezan a alterar y toda nuestra vida, como tú dices, en esa ansiedad generalizada, todo empieza a caotizarse? ¿Qué no estamos haciendo? Y frente a esto, justamente lo que sucedió ahora en el 9 de enero, que ya fue como la cerecita del pastel, podríamos decirlo, o ya fue lo que el vaso, ya la gota que derramó ese vaso, frente a los actos violentos, ya las personas, y muchas personas puedo decirlo, a nivel nacional de Ecuador, hoy están con trastornos serios y severos. O sea, en su salud mental están siendo afectadas, se han visto afectadas. Por eso es que este espacio, esto era importantísimo hacerlo en pro de dar los primeros auxilios psicológicos. No estamos diciendo que con esto le vamos a resolver todo, pero sí vamos a darles una pauta, un inicio de lo que ustedes deben considerar ahora en pro de acudir ahora a un profesional, ahora buscar priorizar su salud mental, porque es una necesidad de cada ser que está en este país, Ecuador, y en el mundo entero que nos están escuchando en este momento. Y realmente te agradecemos, Cristian Arias, psicólogo clínico, trabaja aquí en Guayaquil, Ecuador, ha trabajado en diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas dando atención a niños, adolescentes, familias en general, y hoy está haciendo con nosotros pues un análisis de esto que hemos vivido o que hemos pasado en el 9 de enero, y que con sus aportes significativos hoy vamos a darle, creo que, mayor atención a la salud mental. Juan Carlos, ¿estás con nosotros? ¿De pronto quieres compartir alguna experiencia, algún comentario? Sí, Cristian, gracias. Realmente voy a contar unas preguntas que me gustaría, por supuesto, de tu experiencia escuchar. Um, Tratando de imaginarnos lo que está pasando en Ecuador, yo recuerdo que, sin embargo, bueno, el último que pasó realmente para Ecuador y el mundo fue lo del coronavirus. Pero cuando era joven fue la guerra entre Ecuador y Perú. Y creo que uno de los mayores recuerdos para mí era cuando me acuerdo que se iban los trenes y los buses llenos de jóvenes, y mientras iban saliendo unos, llegaban otros trenes llenos de ataúdes. Y me acuerdo que esas eran las imágenes más impactantes de pequeño que me recordaba de esa guerra. Ahora, yo tenemos sobrinos, tenemos familias que han visto asesinatos, que han visto muertos directamente. Ah, ¿Qué consejos, qué, qué podrías, qué nos podrías aconsejar también como padres? ¿Qué es qué palabras utilizarías? ¿Qué se podría hacer realmente para aconsejar a un chico, a una chica, a un niño, a una niña, manejar esta situación? Porque son memorias que se le van a quedar toda su vida. Muy bien. Quisiera resumir todo lo que voy a decir en una palabra y luego lo vamos desarrollando o vamos ampliando un poco la pregunta que hace Juan Carlos, que es excelente. La palabra es acompañar. Cuando las afectaciones del estado de ánimo uno las vive en soledad, es mucho más complejo, es mucho más difícil. La posibilidad de que haya otra persona ahí, disponible, abierto, dispuesto, con la total predisposición, ya hace una diferencia muy grande. De hecho, en la psicología del trauma hablamos de estrés tóxico, ¿ok? Cecibel mencionaba el tema del cortisol. El cortisol es una hormona y no es ni buena ni mala, de hecho es una hormona necesaria, porque como explicábamos hace un momento, es la respuesta natural, fisiológica de nuestro sistema nervioso ante una adversidad. Necesitamos esa subida de cortisol. Pero cuando ese cortisol no baja, con ese acompañamiento, ¿ok? Con esa posibilidad de digerir lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, se convierte en un estrés tóxico. Un estrés tóxico que va a afectar zonas del cerebro, de la estructuración y del funcionamiento del cerebro, si estamos hablando de niños, de adolescentes, comprendiendo que el cerebro termina de madurar cerca de los 22 años aproximadamente.
¿Qué es acompañar? Es la posibilidad de que hayan otras personas dispuestas a respetar la experiencia que es siempre individual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decirle a alguien, ay, no es para tanto, pero solamente fue un disparo, pero dispararon a un vecino, no han disparado a un familiar, pues preocúpate cuando haya sido un familiar o un ser querido. No, yo no puedo invalidar la experiencia del otro. ¿Cuándo invalido la experiencia del otro? Cuando le digo, no es para tanto, no exageres, por gusto te pones así, eres llorón, eres miedoso, eres un cobarde, eres dramática, estás loca, eres tóxica, por gusto te pones así, haces drama por todo, ya comenzaste a hacer tu show. Cuando utilizamos frases así, estamos anulando la experiencia emocional del otro, ¿ok? Eh, una persona que presencia un hecho tan fuerte como un robo, un secuestro, una bomba, un tiroteo, etcétera, es una persona que necesita comprensión, que necesita empatía. Y aquí es algo bien difícil porque es difícil comprender algo que yo no he vivido. Es difícil. ¿Cómo te comprendo si el que vivió esto fuiste tú, no fui yo? Entonces, te comprendo desde el hecho de te quiero, te amo y tú eres importante para mí. E independientemente de que yo no haya vivido lo mismo que tú, yo te amo y tú me importas y te quiero ver bien. Entonces, es necesario comenzar a decir frases como, lamento lo que ocurrió, lamento que hayas estado ahí, qué pena que hayas vivido esto, lamento mucho, me imagino, hago el esfuerzo de imaginarme lo que debió haber sido esto para ti, qué terrible que hayas estado en medio de esto, ¿cómo te puedo ayudar? Aquí estoy para ti, cuentas conmigo, si necesitas algo dime, aquí estoy. O simplemente hay personas que necesitan compañía y un abrazo, y eso es bastante, ¿ok? No sé si hay algún otro comentario porque sí falta un poquito más de la escalera que quisiera desarrollar. Sí, 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 sigan, por favor. Sigan. Muchas gracias. Escuchamos. Ok, entonces tenemos, ¿no? El estrés, la ansiedad, el trastorno de ansiedad y qué ocurre cuando nada de esta experiencia emocional es procesada, es digerida, es acompañada, que va a trastocar más el estado de ánimo y luego tenemos la depresión, ¿ok? Luego tenemos la depresión. El estado de ánimo se afecta tanto que se ve perturbado el sentido de la vida. Entonces, mis amigos me invitan a jugar fútbol. ¿Para qué? Mi novio, mi novia quiere salir conmigo. ¿Para qué? Me quiero quedar solamente en mi casa, no quiero salir de la cama, estoy llorando, me siento triste la mayor parte del tiempo, no veo esperanza en que esto mejore, no le veo sentido en salir, en comer, en bañarme, en salir a trabajar, en retomar mis actividades. Las actividades que antes disfrutaba y me resultaban placenteras, ahora ya no me interesan, ya no me llaman la atención. Se produce una desmotivación muy significativa en la persona, en su autoestima, en el desarrollo de las actividades, en el disfrute de la sexualidad, en la concentración, en el óptimo desarrollo de las actividades, se produce una apatía, irritabilidad, cambio brusco en el estado de ánimo. Lo que más caracteriza a la depresión es eso. Si pudiera recomendar a las personas que nos están acompañando en esta transmisión, hay un video muy bueno, me parece que es hecho por la Organización Mundial de la Salud, que dice, se llama Yo tenía un perro negro, ¿ok? Lo pueden buscar así con el nombre de Yo tenía un perro negro. A mi criterio profesional es el mejor video que explica la depresión, comprendiendo que la depresión es una enfermedad camaleónica. ¿Qué quiere decir camaleónica? Como el camaleón que puede tomar distintos aspectos o distintas presentaciones, la depresión también puede tomar distintas formas, distintas presentaciones. Tenemos el estigma de que la persona con depresión es una persona que está triste, llorando todo el día, que no quiere comer y que no quiere salir de la cama. Eso es un estigma. La persona, hay comediantes muy conocidos que han atravesado por largos periodos de depresión, como Jim Carrey, como Robin Williams. Podemos poner muchos nombres de personas que públicamente han sido conocidas por afectaciones de depresión. ¿Ok? Podemos hablar mucho de cómo la depresión suele aparecer y muchas veces familiares o el círculo social dice, pero parecía feliz, parecía feliz. Pero si se la veía muy bien, si se lo veía muy bien, ¿por qué se quitó la vida? Uno no sabe la batalla con la cual una persona está librando.
Y a mí me gusta mucho una frase de una psiquiatra muy conocida en España y la recomiendo. Lean todos sus libros, lean todos sus escritos, vean sus videos. Se llama Marian Rojas Estapé. Marian Rojas Estapé dice, no sabemos la batalla interna que cada uno está librando todos los días. Toda persona libra una batalla de cualquier índole, emocional, de pareja, familiar, económica, sexual, social. Toda persona está librando una batalla todos los días y uno no sabe qué es lo que pasa en el mundo interno del otro. Entonces, esa depresión, ya estamos hablando de una afectación en el estado de ánimo mucho más fuerte. Es una patología clínica que, al igual que la ansiedad, solamente puede ser diagnosticada por profesionales de la salud mental. Se recomienda un diagnóstico interdisciplinario, es decir, no basta con el criterio clínico de un psicólogo, se necesita el criterio médico de un especialista, psiquiatra o neurólogo, ¿ok? Que va a hacer todos los estudios médicos, porque también, esto no es solamente psicológico, esto también es físico. También hay un cerebro. Y la competencia de los órganos es competencia médica, ¿ok? Es competencia médica. Ese médico va a tener que hacer una valoración integral de ese cerebro. Serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina, etcétera, cortisol, etcétera. Exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio, todos los estudios médicos que se van a correlacionar con los estudios psicológicos, porque no es lo mismo una persona con depresión leve de una persona con depresión moderada, de una persona con depresión grave, de una persona con depresión cercana al suicidio, que tampoco es lo mismo cuando hay una comorbilidad. ¿Qué quiere decir una comorbilidad? Cuando hay la reunión de dos o más diagnósticos. No es lo mismo una persona con depresión que también, aparte de depresión, tiene ansiedad. No es lo mismo una persona con depresión que tiene un trastorno límite de personalidad. Porque una cosa son trastornos del estado de ánimo y otra cosa son trastornos de la personalidad. Entonces, una persona con un trastorno depresivo en su personalidad o una persona con un trastorno borderline, como se le llama, el trastorno límite o trastorno emocionalmente inestable, puede llegar a la agresividad hacia sus seres queridos. Puede tener conductas autolíticas como golpes, aruñones, jalones de cabello, cortes en el cuerpo, etcétera. Puede tener intentos de suicidio. Entonces, vean lo complejo que es como para decir, ay, no, solamente estaba estresado, ¿no? O cuando un amigo o una amiga de pronto me dice, ay, ya fui al médico, me dijo que solamente era estrés, que solamente es emocional. Miren la escalera, ¿no? A buena hora si te dicen que solamente es estrés, porque aquí está, luego estamos acá, ya va por acá la escalera, ¿no? Pero que uno diga solamente es estrés no quiere decir que solamente sea estrés, porque estos son los primeros escalones. Entonces, la salud mental es importante. Cuando intervenimos acá, en psicología clínica, hablamos de intervención temprana, es decir, a tiempo. No vamos a esperar estar al borde de un divorcio para ir a una terapia de pareja. No vamos a esperar que tengamos ideas de suicidio para consultar a un psicólogo, ¿ok? Entonces, aquí desmontamos el gran enigma o el gran mito de al psicólogo van los locos, cuando hay otros países que de pronto más evolucionados en su cultura, en salud mental, como Argentina, como Chile, de pronto sería una locura no ir al psicólogo, ¿no? Todo lo contrario, ahí sería una locura no ir al psicólogo. Cierro diciendo que todo esto que estamos hablando, estrés, ansiedad, trastorno de ansiedad, depresión, ataques de pánico, otro mundo, ¿ok? Entran en un gran paraguas llamado trastornos del estado de ánimo, ¿ok? Y el estado de ánimo, quisiera que esta idea se comprenda, el estado de ánimo es circunstancial. ¿Qué quiere decir que es circunstancial? Que se puede ver afectado en base a las circunstancias que enfrenta el ser humano. Posiblemente si mañana a Desiree le dicen que se ha ganado una beca y que se va a ir a estudiar a Alemania con todos los gastos pagados, Desiree va a estar muy contenta, va a estar muy feliz, va a dejar un hueco en la pared, va a salir corriendo derechito a Alemania a hacer su estudio. Posiblemente si mañana a Juan Carlos le dicen, con todo respeto Juan Carlos, le dicen, ¿sabes qué? Falleció tal persona. La reacción sea distinta. O si de pronto a Desiree mañana le calumnian y le acusan de un delito, posiblemente se va a enojar mucho y su respuesta va a ser diferente. O si de pronto yo mañana sufro un secuestro, voy a reaccionar con miedo.
¿Qué es lo que trato de decir? Las emociones no son ni buenas ni malas, solo son emociones y aparecen ahí en base a las circunstancias que nos toca vivir. Ah, ¿tenemos miedo de salir a la calle? Claro que da miedo salir a la calle. ¿Quién no va a sentir miedo de salir y ver un montón de gente ahí armada? Es totalmente natural, entonces no nos juzguemos por lo que estamos sintiendo, permitámonos sentir lo que estamos sintiendo y no juzguemos lo que la otra persona está sintiendo porque cada quien, como dice Marian Rojas Estapé, cada quien está librando su propia batalla todos los días. qué importante, Cristian Arias. Estamos retransmitiendo desde aquí, desde estas redes sociales, junto a Inspira Grow, Juan Carlos Zuluaga y Fundación Integrarte. Estamos transmitiendo desde las 6 p.m. hasta las 11 p.m. Estaremos transmitiendo, hemos transmitido en vivo, ininterrumpidamente para ustedes, para que consideren de forma muy importante aquellas herramientas que todos estos profesionales han hecho para ustedes, aquellas personas que se están conectando con nosotros, que hoy tal vez todavía necesitamos un poco esa confirmación. No sé que de pronto cómo pueda exponerlo, pero a veces yo siempre digo, a veces necesitamos estas realidades tan críticas para decir, oh, esto es lo que necesitábamos. Yo creo que hoy más que nunca hemos abierto los ojos, ya estamos viendo en esta nueva realidad en la que a la que nos enfrentamos, que la salud mental es súper importante para su supervivencia. Cristian explicó de forma tan, pero así, poco a poco lo hizo. Y créeme, Cristian, que ha sido una de las mejores explicaciones que he encontrado sobre aquellas cosas que tú decías, estado de ánimo, todo lo que encaja esto. Y realmente lo ha hecho con pausa, el paso a paso, para que usted entienda cómo funcionan sus emociones, cómo funciona cuando estamos frente a una situación, cómo funcionamos nosotros emocionalmente. O sea, si usted hoy se encuentra dentro de aquellas, mírase, de acuerdo a lo que Cristian iba diciendo, mírase en dónde está usted, cómo se encuentra, valórese y mire cómo está usted clínicamente, emocionalmente, ¿verdad? Psicológicamente, cómo se encuentra. Si usted frente a esta situación que experimentamos el 9 de enero, que nos causó un impacto y en muchos un trauma, porque muchas personas esto ya les generó un trauma. Y muchas personas que hoy nos están viendo tal vez son parte de las personas que estuvieron en escenarios sangrientos, personas que tal vez estuvieron y fueron secuestradas acá, personas que fueron heridas tal vez por alguna persona que de forma malintencionada estuvo en la calle. Usted hoy necesita apoyo en la salud mental, necesita acompañamiento, no puede salir de esto solo. No piense que si se aísla, si no lo cuenta, va a estar mejor, que usted lo va a poder hacer solo. No lo va a poder lograr. Necesita acompañamiento de los profesionales de campo, y aquí tenemos un profesional más, el psicólogo clínico Cristian Arias, que seguramente va a estar dispuesto a poder ayudar a todas las personas que quieran conectarse con él después de que terminemos esta pues retransmisión y que quieran conectarse en apoyo a su bienestar emocional. Cristian, y cuando ahora estamos hablando de esto, ya hemos hablado un poco del estado de ánimo, hemos hablado de lo que pasa cuando estamos con estrés, hemos hablado de lo que pasa cuando tenemos ansiedad generalizada, ya hemos hablado cuando pasamos a un nivel mayor de depresión, pero ahora hay algo que me preocupa muchísimo y créeme que es algo que sí quiero tocar. Yo sé que va a haber mucha tela que cortar y te vamos a invitar para otros espacios para que sigamos trabajando estos temas, porque vamos a hacer con mucha persistencia estos acompañamientos en salud mental que son necesarios, pero hablemos un poco. Mira, algo me preocupaba mucho y es importante que lo toquemos hoy, que lo dejemos, hablemos de, como que abramos el telón sobre esto, pero que lo sigamos tocando. Cuando en los medios de comunicación, por la noche del 9 de enero, pasaban una transmisión en vivo por un noticiero, pasaban los rostros de aquellas personas que estuvieron o que entraron dentro de esta inmediación, este canal de comunicación, a hacer un secuestro. Pero aquellas personas eran jóvenes que su máxima edad eran los 25 años. Y entre esto habían menores de edad. Hay una cosa que me preocupa demasiado en relación a la salud mental.
que hoy estamos hablando, que es un tema muy importante, los trastornos psicopatológicos, las enfermedades psiquiátricas que padecen hoy niños y adolescentes que no están siendo tomadas en cuenta por sus familiares, por sus padres. ¿O qué no estamos haciendo, Cristian, para que jóvenes hoy se enlisten en bandas delictivas y que estos niños que se vuelven jóvenes atentan contra la vida de otras personas? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el aporte desde la salud mental? Qué excelente pregunta, Desiree. Y bueno, creo que vamos a hablar de una realidad muy nuestra, muy del Ecuador. A buena hora, si de pronto Juan Carlos, que está en Alemania, tal vez conoce o ya ha podido acercarse a otra realidad donde hay otra cultura, donde hay otro sistema educativo, otro sistema sanitario, donde hay otro sistema de ley, etcétera. Me da la impresión, y no tengo ningún reparo en decirlo, que estamos pagando las consecuencias de que al Estado ecuatoriano por décadas le ha importado un rábano la educación en la salud mental. ¿Ok? Ya estamos más que recibiendo la cosecha de toda la desatención que la educación y la salud ha tenido por años. Y no nos vamos a desgastar aquí en criterios políticos o hablar de tal o cual presidente, porque esto vendría a ser la culpa es de la vaca. ¿Ok? Esto viene desde hace muchos gobiernos atrás que no han visto la educación como una prioridad, mucho menos la salud mental. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando se trabaja en proyectos de reformas de ley, en programas formativos, educativos, en políticas públicas, donde el eje integral, como por ejemplo en algún momento se desarrolló el programa Chile Crece Contigo, desde la gestación, no cuando ya el problema está en la adultez, desde la gestación, desde el acompañamiento a la mujer embarazada, desde el acompañamiento a la pareja, desde el acompañamiento a la familia, a la comunidad, desde el seguimiento longitudinal, desde bebés y a lo largo de toda la vida, y donde se articula medicina, educación, legislación, donde se articula realmente un engranaje de sistemas que va a brindar un acompañamiento. Eso es hacer política pública realmente. No más allá de la politiquería o va más allá del papel donde se dicen maravillas y donde en la práctica pasa todo lo contrario. Entonces, tenemos que diferenciar. Haces un comentario muy bueno porque no es lo mismo hablar de delitos cometidos por adultos que hablar de delitos cometidos por adolescentes. Y es muy fácil y es ver hasta la punta de nuestra nariz decir, leía en X el otro día, leía delito de adulto, pena de adulto. No es tan sencillo, ¿ok? El adolescente, me quiero comenzar hablando del adolescente. El adolescente ya tiene algunas características. El adolescente necesita sentido de pertenencia, necesita aceptación social, necesita desafiar límites, desafiar a la autoridad, porque está desarrollando toda su identidad, que es el dilema psicológico de él. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? No soy un niño, tampoco soy un adulto. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Y en ese dilema, muchos adolescentes con varios factores de riesgo, familiares, socioeconómicos, violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, abusos, etcétera, negligencia, todos estos factores de riesgo muchas veces llevan a los adolescentes a una banda delictiva, a una pandilla, al microtráfico, al tráfico de sustancias. ¿Ok? ¿Por qué unos adolescentes caen en este tipo de cosas y por qué otros no? Dependerá de los factores de riesgo. No es lo mismo un adolescente con una familia, con un sistema familiar funcional, con padres involucrados, comprometidos, pendientes, responsables de su cuidado, de sus necesidades, que estudian en una buena institución, comprometida con una buena pedagogía, en un sector donde de pronto no hay tantos riesgos. Todo influye. El sector donde uno vive, el nivel económico, el acceso a la educación, el acceso a la salud, todo influye. Esa es la perspectiva ecológica de la que nos habla Uri Bronfenbrenner. Cómo influye la educación, la comunidad, la salud, el sistema público, el sistema legislativo, el sistema social, etcétera. Cómo todo eso influye. Entonces, un adolescente, ¿ok? Un adolescente, todo adolescente tiene estas características. Estoy hablando de la adolescencia como etapa.
La adolescencia desafía límites, la adolescencia confronta la autoridad, mide los riesgos, pone a prueba el peligro, pone a prueba todo, necesita encajar, necesita aceptación. Entonces, un adolescente que tiene todos estos factores de riesgo es presa fácil de una banda delictiva, porque le va a dar todo esto. O sea, este adolescente con un rifle, no, todo el poder que seguramente sintió, toda esa exposición, todo ese goce público del poder, del miedo, es una inyección de autoestima a ese adolescente, ¿ok? Entonces hay que entender la etapa evolutiva por la cual está atravesando el adolescente. Entonces no es tan simple como decir delito de adulto, pena de adulto. No, no es tan sencillo, porque el adulto, a diferencia del adolescente, el adulto ya tiene un cerebro formado. Hace un rato dije que el cerebro se formaba a los 22 años, ¿ok? El adulto ya tiene un cerebro estructurado donde las áreas encargadas del manejo de emociones, del control de impulsos, del control del peligro, ya están estructuradas. El adolescente no. Por eso los adolescentes caen en estos retos virales que salen en las redes sociales. Pues de pronto un adulto lo ve como una tontería. Claro, porque el adulto ya tiene un cerebro estructurado y en funcionamiento, ya tiene un criterio formado sobre muchas cosas. El adolescente no. Entonces no es lo mismo un delito cometido por un adulto que un delito cometido por un adolescente. Otro aspecto que ya tiene el adulto ya tiene una personalidad, con virtudes, con defectos, con aciertos, con fallas, con lo que sea, pero el adulto ya tiene una personalidad. Por eso en la adolescencia y en la niñez no se habla de trastornos de la personalidad, porque el niño no tiene personalidad, la niña no tiene personalidad, el adolescente no tiene personalidad. Están estructurando lo que va a ser su personalidad. Esa personalidad se está desarrollando, se está madurando, se está cuajando. Lo que a futuro va a ser la personalidad que hoy tenemos como adultos. Esa personalidad está en desarrollo, está aprendiendo y necesita una serie de experiencias para formar esa personalidad. Entonces, cuando tú preguntas qué trastornos de la personalidad o qué trastornos psiquiátricos, comienzo diciendo que posiblemente los adolescentes que han caído en esto caen por los factores de riesgo que expliqué y por las características propias de su etapa evolutiva, porque de pronto encontraron más aceptación y más sentido de pertenencia en esa pandilla, en esa banda, que en su propia familia, porque de pronto encontraron más amor, más atención, más presencia de esa persona que le da la droga para que la venda en el colegio, que de su propio papá, de su propia mamá. Es lamentable, pero es una realidad, ¿ok? Dura, pero es cierta, Cris, y fue Sí, necesario que decirla. sí, porque nos desafía y nos confronta a la importancia del rol de la familia. Esto nos confronta con cuán importante es el rol de la familia en la crianza y en el desarrollo de tanto en la niñez como en la adolescencia. Que posiblemente se van a ir formando trastornos, posiblemente sí, como un trastorno antisocial de la personalidad. Personas que no respetan reglas, normas, límites, que desafían a la autoridad, que confrontan a la autoridad. Posiblemente en la niñez lo conocemos con el nombre de trastorno oposicionista desafiante, que luego puede tomar la forma del trastorno antisocial, que comúnmente ya podemos hablar de lo que en la sociedad, o es un término un poco más conocido, una psicopatía o una sociopatía, ¿ok? Personas que no tienen culpa, ¿ok? Uno mañana de pronto se puede sentir culpable hasta por pisar una cucaracha, ¿ok? Y uno de pronto hasta dice, uy, pobrecita la cucaracha, seguramente le dolió. Hasta eso uno puede experimentar. Pero una persona que mata a sangre fría se va a dormir plácidamente como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque estas personas no tienen culpa, no tienen remordimiento, no tienen límites, no tienen autoridad, no tienen nada de esto. Entonces estas personas, como se dice el refrán, matan a sangre fría. No hay culpa, no hay remordimiento. ¿Se puede estar formando ahí una personalidad criminal? Por supuesto que sí. Mira, Cris, qué importante que es esto, porque yo hacía ese comentario y hacía esa pregunta en relación a muchas cosas que escuchaba a mi alrededor. Escuchaba cuando pasaban estos jóvenes, los pasaban por estos medios de comunicación y decían que los maten.
ya que todo ya, todos valen igual. No, ninguno de esos vale la pena. Y realmente a mí me causó, y lo digo frente a las cámaras, frente a este espacio, sabes que yo cuando en la noche del 9 de enero pasaron a través de este medio la cara de estos jóvenes y estos niños, yo me puse a llorar. Mi reacción fue esa, llorar. Tenía personas a mi alrededor que de pronto me miraban y de pronto no entendían eso, ¿no? Como, ¿por qué llora? O sea, mi pena, mi dolor era inmediata. ¿Por qué? Porque entendía esa parte que tú estabas diciendo. O sea, cómo los factores que han condicionado los comportamientos de esto, la mente y los comportamientos de estos jóvenes, los han llevado hasta esos escenarios. O sea, estos niños jóvenes, porque digo niños, porque muchos de ellos todavía no le dan comprensión a lo que al acto que han realizado, a lo que ha sucedido. Todavía para ellos, algunos de ellos hasta superhéroes tal vez se sintieron mientras estaban haciendo eso. Pero ahora el nivel crisis emocional que deben estar sobre aquellas personas, y vamos a ver lo que pasa en su nivel de adultos, cuando lleguen a esa etapa de adultos, ¿qué va a pasar con ellos si no se ejecuta un programa de atención en su salud mental ahora, o un acompañamiento, porque entrarán a un centro de adolescentes infractores, entrarán a un CAI, entrarán a un lugar, pero ¿qué será? ¿Cuál será el acompañamiento para ellos? Yo creo que los ecuatorianos, las personas que estamos aquí, debemos tener una mirada apreciativa, decía un hombre que en algún momento dio un comentario, ¿no? A veces nosotros nos hemos naturalizado la violencia y nos hemos dejado llevar por esas emociones. Y a veces en pro de esas emociones también hemos dicho, mátenlos, no importa, pero realmente sí importa nuestra niñez y nuestra adolescencia. Sí importa muchísimo y que debemos darle una comprensión, una lectura adecuada aún a estos jóvenes que están dentro de un centro de adolescentes infractores. Yo conozco muchos centros de rehabilitación donde hay chicos jóvenes desde muy tempranas edades que entran a un centro de rehabilitación y entran como con toda una característica de delincuente, con todos los comportamientos antisociales, pero cuando pasan por un proceso, hay muchos que han vuelto a esa esencia que todos tenemos. Hemos nacido de Dios, tenemos una esencia en Dios, pero como tú bien lo decías, encontraron amor, atención, cuidado en estas organizaciones delictivas, porque su propia familia no supo hacerlo en el momento en el que ellos más necesitaban. Entonces, esto sí debe ser como para nuestras familias y para nuestros padres abrir los ojos. ¿Qué no estamos haciendo y qué sí debemos hacer en pro de la salud mental de nuestros hijos? Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Quieres de pronto acotar algo con Cristian? Sí, sí, excelente, excelente, excelente hora. Muchas gracias, Cristian. Desiree, qué hermoso realmente recibir esta información de la base de profesionales. Cristian, hiciste creo que una pregunta sobre cómo lo ven acá en Europa. Te diría que realmente sí. Yo creo que lo interesante ha sido es que acá ya se han dado cuenta de que realmente hay un gran porcentaje de la población que tiene yo diría, algún rasgo o algún nivel de, ¿a qué se refieren a neurodiversidad? Neurodiversidad. Y de esa forma realmente tienen un caso o un tipo de forma de realmente, digamos, tener una reacción diferente en su cerebro de cómo reaccionan a las emociones, cómo reaccionan a la vida, cómo reaccionan a lo que la mayoría llama el día laboral normal. Inclusive creo que estuve viendo recientemente, debido a este evento, estuve investigando un poco, encontré que en la ciudad de Rotterdam hicieron una investigación entre 1996 y el 2004, algo así, como casi como unos 10 años, querían ver
¿cuántas personas de la población tenían un caso de neurodiversidad? Y llegaron a analizar que casi el 2% de la población en 10 años tenía algún caso, ya sea bipolaridad, ya sea MS, creo que se llama, Parkinson, cualquiera de estas situaciones que realmente afectan su vida y aparecen. Y en realidad, inclusive eso, me gustaría, todavía tenemos un par de minutos de esta sesión, preguntarte también. Yo considero que inclusive esta situación de lo que está pasando en Ecuador es justo lo que dispararía para muchos jóvenes, para muchos adultos. De pronto dispararía estas enfermedades, esta situación sería más clara, ya sea una depresión, ya sea una forma diferente de reaccionar a estas situaciones. ¿Qué consejos, hasta conseguir ayuda profesional, qué consejos podrían dar a padres de familia que ven que sus hijos están fuera, están realmente no fuera de sí, no están dentro de sí? ¿Qué consejo le podríamos dar de tomar acción directamente? No sé, como decir, tratar de hacerlos dormir. ¿Es dormir realmente algo que podemos utilizar directamente? ¿Qué más podrían, por ejemplo, en este caso? Ok, es necesario partir de comprender que los hechos de conmoción social marcan un antes y un después en la sociedad y en la salud mental. El Ecuador no es el mismo luego del fenómeno de migración que hubo a raíz del feriado bancario. No es el mismo. Luego de eso, si hacemos una cronología y revisamos un poco la historia, luego de eso hubo un auge de las pandillas, los Latin Kings, los Nietas, etc. Hay una relación en la historia social del Ecuador a raíz de eso, como seguramente lo habrá a raíz del terremoto que hubo, a raíz de la pandemia, y como seguramente lo va a haber también a raíz de esto. Los hechos de conmoción social marcan un hito, ¿ok? Marcan un punto de inflexión en esa sociedad, marcan un antes y un después. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como Estado? Etcétera. Pero puertas adentro de la familia, pudiéramos hacer una larga lista de recomendaciones, que el sueño, que las rutinas, que los límites, que la autoridad, que las normas claras en el hogar, que evitar el exceso de pantallas, el exceso de tecnología, el exceso de juegos violentos. Pudiéramos decir tantas cosas, pero la base de eso es el involucramiento parental. Nada de esas recomendaciones que los psicólogos infantiles, que los pediatras han dado sobre el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes van a servir si no hay un papá, una mamá, unos abuelos involucrados en la crianza de un niño, de una niña, de un adolescente. La crianza no es algo que se pueda delegar. La crianza no es endosable. No es como un cheque, Juan Carlos, que de pronto mañana tú me das un cheque, me pones tu firma y yo voy al banco y lo cambio por ti porque de pronto tú estás ocupado y no lo puedes hacer y lo hago yo, te ayudo de esa forma y te doy. La crianza no es eso. La crianza no es algo que se puede endosar a otros. La crianza es algo que se asume o no se asume. Entonces, sobre la base de un involucramiento parental, ahí podemos edificar una serie de recomendaciones. Prestar atención qué clase de compañías tienen sus hijos. Muchas veces los padres se desgastan en decir, no, ese amigo no me gusta, no me gusta que te juntes con esa persona. Yo recomiendo todo lo contrario. Invita a ese amigo que no te agrada, invítalo a la casa. Primero porque tienes a tu hijo, a tu hija ahí en la casa. Segundo, porque estudias, no me gusta mucho esta expresión, pero estudias al enemigo, lo tienes de cerca. Escuchas de qué hablan, cómo se comportan, cuáles son sus temas de interés. Es una estrategia. Unirse a los amigos de tus hijos es una estrategia. El camino no es tirarle bandera negra, el camino no es llevarla contra, el camino no es la censura. No se logra nada así, porque el adolescente va a desafiar esa censura. Entonces, no me gusta este amigo, va a ser el amigo con el que más tiempo va a compartir.
Entonces, en lugar de hacer eso, invita a ese amigo a la casa, escucha de qué hablan, de qué se comportan, de qué manera se comportan, cómo tratan a los demás, etcétera. Involucra a tus hijos en actividades que tengan que ver con la naturaleza y con los animales. Ayuda a desarrollar sensibilidad y cuidado por el otro, ¿ok? Involucramiento en las cuestiones escolares. No hay que esperar que la maestra, y deciré aquí es maestra y ha trabajado en escuelas y sabe lo desgastante que es casi que estar atrás de un papá o de una mamá para que acuda y se digne en hacer presencia en una escuela. No hay que esperar el llamado de la escuela para ir y preguntar cómo está mi hijo, cómo le va, en qué materias está teniendo dificultad, juega, con quién juega, cómo se relaciona, todo bien, ha tenido algún conflicto con alguien. Y así pudiéramos dar una serie de recomendaciones más. ¿Sí? Les agradezco muchísimo por la invitación y hacerme parte de esta excelente y noble iniciativa que han tenido. Antes que te despidas, Cris, por favor, igual como todos, yo siempre digo, yo sé que hay muchas personas aquí en Ecuador que después de este gran impacto, esta gran situación que de un momento a otro nos convulsionó a todos, seguramente han quedado con secuelas, ellos, sus hijos, algún familiar, y necesitan apoyo, apoyo de los profesionales de la salud mental. Cristian Arias, psicólogo clínico, ha trabajado tiene mucha experiencia en el tema de niñez, adolescencia, de parejas, matrimonios, ha trabajado mucho en programas de desarrollo en apoyo a bienestar a la familia de forma integral. ¿Cómo te pueden contactar, Cristian? Bueno, en las redes sociales, TikTok y también en Instagram como Taller de Parejas SC. Tengo experiencia trabajando con niños, con adolescentes y hace unos años con parejas también. Hago lo que es terapia de pareja. Entonces, atención terapéutica individual o en pareja a las órdenes en lo que pueda servir y aportar. Muchísimas gracias. Estás comprometido con nosotros, con Inspiral Grow, con la Fundación Integrarte, porque Muchas hay muchas gracias. cosas que cortar y vamos a seguir trabajando en temas de aporte a la salud mental y la educación para la vida. Seguimos transmitiendo desde las 6 p.m. Ha sido una transmisión ininterrumpida en apoyo a la salud mental. Este evento creado por Inspiral Grow y Fundación Integrarte. El tema de este evento es la salud mental en tus manos. Ahí tenemos